Era una tarde fría y gris, de esas en las que el viento parece cortar la piel y la lluvia cae como si el cielo llorara por algo que el mundo ha olvidado. Lucía apresuraba el paso, intentando proteger con un trozo de plástico las pocas golosinas y caramelos que no había conseguido vender aquel día. A su lado caminaba su hija, Sofía, una niña de apenas 8 años, descalza y con la mirada cansada, pero todavía capaz de sonreír. «Mamá, ¿hoy podremos cenar arroz con leche?», preguntó la niña, con esa esperanza que solo los niños pobres conocen. Lucía sonrió con ternura, aunque por dentro sabía que quizá lo que quedaba en casa no bastaría ni para eso. «Si vendemos un poco más mañana, mi amor, lo haremos. Te lo prometo». La promesa quedó flotando en el aire, mezclada con el sonido de la lluvia y el murmullo lejano de los coches que pasaban por la avenida. Cuando estaban a punto de doblar la esquina que llevaba al callejón donde vivían, Sofía se detuvo de repente. «¿Mamá?», exclamó, señalando con su dedito. En el suelo, bajo un tejadillo casi derrumbado, había una anciana caída, con el paraguas roto y la ropa completamente empapada. Temblaba tanto que apenas podía hablar. Lucía miró a su alrededor. La gente pasaba deprisa, desviando la vista como si aquella mujer fuera invisible. Sin dudarlo, dejó la bolsa de dulces en el suelo y corrió hacia ella. «Señora, ¿está bien? ¿Puede oírme?», preguntó, arrodillándose junto a la desconocida. La anciana levantó la vista con dificultad. «Me he resbalado, no tengo fuerzas». Lucía le tomó la mano fría y arrugada. «Tranquila, no se mueva. Vamos a ayudarla». Sofía, sin que nadie se lo pidiera, se quitó el abrigo raído que llevaba y lo colocó sobre los hombros de la anciana. «No quiero que se enferme, abuelita», dijo con dulzura. Lucía la ayudó a ponerse en pie, sosteniendo su frágil cuerpo, caminaron hasta una pequeña casa cercana, que parecía abandonada. La señora señaló débilmente. «Ahí vivo yo». Entraron. El interior era oscuro, húmedo y olía a soledad. Sobre una mesa había fotografías antiguas y un jarrón con flores secas. Lucía dejó a la mujer sentada en una silla y, con gestos rápidos, se quitó el pañuelo que llevaba en la cabeza para secarle el rostro. «Voy a calentarle un poco de agua», dijo, y fue hasta el pequeño fogón de leña. Mientras la llama empezaba a crepitar, Sofía observaba las fotos con curiosidad. En una de ellas, la misma mujer sonreía junto a un hombre elegante y un niño pequeño. Parecían felices, pero el tiempo había borrado aquel brillo. La anciana suspiró. «Me llamo Carmen, hace mucho que nadie me llama por mi nombre». «Gracias por ayudarme, hija». Lucía sonrió. «No tiene que agradecer, doña Carmen. Nadie debería pasar sola una noche como esta». Preparó una sopa con lo que encontró en la despensa, un poco de arroz, un trozo de patata y agua caliente. Cuando se la sirvió a la anciana, el aroma sencillo llenó el aire, y por un instante, la casa pareció más viva. «Hacía años que no comía algo caliente», murmuró Carmen, llevando la cuchara a los labios temblorosos. «¿De dónde sois vosotras?». Lucía contó que vivía con su hija en un cuartito en el fondo de una pensión. Que vendía dulces en las calles para sobrevivir desde que el padre de Sofía se había marchado. Doña Carmen escuchaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía, que jugaba al lado, se acercó con su muñeca de trapo, la única que tenía. «Tómela, abuelita. Para que no esté solita cuando nos vayamos. Se llama Clara. Cuídela por mí, ¿sí?». Carmen se quedó sin palabras. Las lágrimas cayeron libremente. Apretó la muñeca contra el pecho y miró a Lucía con emoción. «Tenéis un corazón que vale más que todo el oro del mundo». Lucía acomodó la manta de la anciana, asegurándose de que estaba bien. «Descanse, doña Carmen. Mañana vendremos a verla». Cuando salieron, la lluvia había amainado. El aire aún olía a tierra mojada y esperanza. Lucía caminaba en silencio, de la mano de Sofía, sintiendo el corazón ligero, a pesar del frío, la pobreza y la incertidumbre del mañana. No lo sabía, pero esa misma noche, la vida había sido testigo de su gesto. Y el destino, silencioso y misterioso, ya se movía para devolverle todo con creces. La mañana amaneció fría, pero una luz suave se colaba por la ventana agrietada del pequeño cuarto. Lucía despertó antes del sol, como hacía todos los días. A su lado, Sofía aún dormía, abrazada a la vieja manta que tantas veces había servido de cobertor, toalla e incluso de almohada. Mientras su hija soñaba, Lucía la observó con ternura. En silencio, dio gracias por un día más. No tenían mucho,
pero aún se tenían la una a la otra. Después de preparar el poco café que quedaba, recordó la escena de la noche anterior. La lluvia, la anciana caída, la bondad espontánea de su hija. Había algo en la mirada de aquella mujer, doña Carmen, que se había quedado grabado en su mente. Sentía una especie de conexión, como si el destino hubiera cruzado sus caminos por una razón mayor. «Mamá, ¿vamos a ver a la abuelita hoy?», preguntó Sofía, frotándose los ojos aún hinchados de sueño. «Claro, mi amor. Prometimos volver, ¿verdad?», respondió Lucía, sonriendo. La niña asintió con entusiasmo, y juntas salieron, llevando un pequeño paquete con pan y un termo de té caliente. El camino hasta la casa de doña Carmen era de tierra, flanqueado por arbustos y muros envejecidos. El sol tímido empezaba a asomar cuando llamaron a la puerta. Por un momento, Lucía temió que la anciana estuviera mal, pero enseguida escuchó pasos lentos al otro lado. «Lucía. Sofía», exclamó Carmen al abrir la puerta. «No imaginé que cumpliríais vuestra promesa tan pronto». La mujer parecía más viva. Su rostro, aún pálido, tenía ahora un brillo distinto, el brillo de quien vuelve a sentirse vista. Lucía le entregó el pan y el té. «Le hemos traído esto, por si no ha desayunado». Doña Carmen las invitó a pasar. La casa seguía siendo humilde, pero olía a limpieza y a café recién hecho. Sobre la mesa, la muñeca Clara estaba cuidadosamente colocada, con un pequeño lazo azul en el pelo, probablemente improvisado por la propia Carmen. Sofía sonrió al verla. «Veo que la ha cuidado bien, abuelita». «Es mi nueva compañera», respondió Carmen, acariciando la muñeca. «Gracias a vosotras, ya no me siento tan sola». Lucía se sentó frente a ella. La anciana parecía querer hablar, pero dudaba. «¿Sabes?», comenzó con voz temblorosa. «Hace muchos años, mi vida era muy distinta». Lucía escuchaba atenta, mientras la anciana, con la mirada perdida en el pasado, comenzaba a revelar su historia. «Fui maestra de escuela. Tenía un marido maravilloso y un hijo, Andrés. Vivíamos bien, no nos faltaba de nada, hasta que un accidente lo cambió todo». Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. «Mi esposo murió una noche en la carretera. Me hundí en una tristeza que me hizo olvidar lo que de verdad importaba, el amor de mi hijo». Lucía guardó silencio. Carmen continuó, con la voz quebrada por la culpa. «Andrés creció viendo a una madre rota. Cuando cumplió 20 años, se marchó al extranjero a trabajar. Me prometió que volvería pronto, pero pasaron los años y nunca regresó». Las lágrimas comenzaron a caer. «Al principio me llamaba, luego escribía, pero hace más de una década que no sé nada de él». Sofía, inocente, preguntó. «¿Y si un día vuelve, abuelita?». Carmen sonrió con tristeza. «Quizás el destino me conceda esa alegría antes de irme. Pero a veces siento que ya me ha olvidado». Lucía le tomó la mano con firmeza. «No diga eso, doña Carmen. Un hijo nunca olvida a su madre». La anciana la miró con gratitud. «Hablas con el corazón, hija. Se nota que la vida te ha golpeado, pero no te ha quitado la bondad. Eso es algo que pocos conservan». Lucía bajó la mirada, algo avergonzada. «Una solo hace lo que puede». «No», respondió Carmen, con voz dulce. «Haces más que eso. Das lo que tienes, aunque no te sobre. Y eso te hace grande». El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Hablaron durante horas. Carmen contó historias de su juventud, mostró fotos antiguas e incluso rió, algo que, según ella, no hacía desde hacía mucho tiempo. Sofía escuchaba encantada, como si de verdad hubiera encontrado a una abuela. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucía se dio cuenta de que era hora de marcharse. «Tenemos que irnos, abuelita. Mañana tenemos mucho trabajo». Carmen las acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir. Esta casa ya no me parece tan vacía». Antes de irse, Sofía corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «No se olvide de tomar su medicina, ¿vale? Quiero que esté bien cuando volvamos». Carmen rió, emocionada. «Prometido, mi pequeña doctora». Lucía y Sofía se alejaron por la calle, y Carmen las observó desde la ventana hasta que desaparecieron en la esquina. En su pecho, un sentimiento que hacía mucho había olvidado empezó a renacer, la esperanza. Aquella noche, antes de dormir, encendió una vela frente a la foto de su hijo y susurró: «Donde quiera que estés, hijo mío, hoy 2 ángeles me han recordado que aún existe bondad en este mundo». Carmen cerró los ojos,
y el viento que entraba por la ventana pareció llevar su oración al universo. El destino, una vez más, había sido testigo, y ya preparaba el reencuentro que cambiaría todas aquellas vidas. El viento soplaba suave aquella tarde. El sol se escondía tras las nubes, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Lucía y Sofía volvían del mercado, las manos cansadas de cargar la cesta de dulces casi vacía, señal de que, al menos aquel día, habían conseguido vender lo suficiente para la cena. Sofía, animada, caminaba saltando entre los charcos. «Mamá, ¿podemos pasar a ver a la abuelita Carmen?», preguntó con esa mirada suplicante que Lucía nunca podía negar. «Claro, mi amor», respondió ella, sonriendo. «Pero no podemos tardar mucho, que ya está anocheciendo». La casa de Carmen parecía diferente. Desde lejos ya se veía un pequeño jarrón con flores en la ventana, probablemente colocado por ella misma para recibir las visitas. Cuando llamaron a la puerta, escucharon su voz temblorosa, pero alegre. «Pasad, mis niñas». La anciana las recibió con un cálido abrazo. En la mesa había 2 tazas y un plato con galletas sencillas. «Las hice esta mañana», dijo, orgullosa. «No son perfectas, pero tienen cariño». Sofía soltó una risita. «Seguro que están riquísimas». Mientras comían, Carmen contó que había encontrado una carta antigua de su hijo Andrés, escrita hacía muchos años. «La he leído tantas veces que ya me la sé de memoria», confesó. En ella me decía que algún día volvería a buscarme, que me compraría una casita frente al mar. Su mirada se perdió por un instante. «Yo sigo esperando ese día». Lucía escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en el pecho. Había tanta nostalgia en aquella voz, tanta ternura contenida en las palabras de esa mujer, que por un momento se vio reflejada en ella. También era madre, también sabía lo que era esperar por algo que quizás nunca regresara. «Doña Carmen», dijo con suavidad, «tal vez su hijo la esté buscando, solo que la vida a veces nos hace tomar caminos más largos. Pero el amor, ese nunca se pierde». La anciana la miró con emoción, y una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Ojalá tengas razón, hija». Mientras las dos conversaban, Sofía se acercó a una estantería cubierta de polvo. Sobre ella había una pequeña caja de madera, con detalles dorados y un cierre antiguo. «¿Qué hay aquí, abuelita?», preguntó con curiosidad. «Son mis recuerdos», respondió Carmen. «Fotos, cartas, y un medallón muy especial que guardo desde que Andrés era niño». Sofía abrió la caja con cuidado. Dentro había un medallón dorado con la foto de un niño sonriente de unos 8 años. «Es su hijo, ¿verdad?». «Sí», Carmen acarició el medallón. «Me lo regaló el día que cumplió 10 años. Dijo, para que siempre me tengas cerca, mamá». Lucía observaba la escena en silencio. La ternura entre la anciana y la niña era tan pura que parecía iluminar la habitación entera. Entonces Sofía sacó de su bolsillo un lazo rojo que llevaba en el pelo y lo ató al medallón. «Así no se le perderá nunca. Y cuando lo vea, pensará en cosas bonitas». Carmen sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Eres un sol, mi niña». Poco después, Lucía se levantó. «Tenemos que irnos, doña Carmen. Mañana debo salir temprano a trabajar». La anciana asintió y las acompañó hasta la puerta. El viento nocturno empezaba a soplar más frío, levantando hojas secas del suelo. Carmen se abrazó a sí misma, temblando un poco. «Prometedme que volveréis pronto», dijo casi en un susurro. Sofía dio un paso al frente y la abrazó con fuerza. «Lo prometo, abuelita. Volveremos mañana». «¿De verdad?». «Sí. Aunque llueva, aunque haga frío, siempre volveremos». Carmen sonrió, sintiendo el corazón cálido con una ternura que hacía años no experimentaba. «Entonces, yo también prometo algo», respondió. «Que mientras tenga vida, siempre os esperaré con una taza de té y una sonrisa». Las dos se despidieron. Sofía corrió unos metros por delante, riendo, mientras Lucía saludaba a la anciana que, desde la puerta, las observaba desaparecer en la esquina. Cuando la noche cayó por completo, Carmen se quedó sola otra vez. Pero, a diferencia de otras noches, no sintió el peso de la soledad. Tomó el medallón con el lazo rojo y lo colocó sobre su pecho. Luego miró hacia el techo y murmuró: «Gracias, Dios, por haberme enviado a esas 2 almas. Si esta es mi última noche, que sea con el corazón en paz». No sabía que, en ese mismo instante, la vida estaba a punto de tejer un nuevo hilo del destino. A kilómetros de allí, en un aeropuerto internacional,
Un hombre alto y elegante desembarcaba de un vuelo procedente de Europa. Llevaba en las manos una carta envejecida, la última que había recibido de su madre, hacía más de 10 años. Su nombre era Andrés Morales. Y el primer lugar que visitaría a la mañana siguiente sería aquella pequeña casa olvidada en el barrio humilde. El reencuentro que Carmen tanto había soñado estaba a punto de suceder. Pero junto a él, llegaría un giro del destino que cambiaría para siempre la vida de Lucía y Sofía. El día amaneció con un silencio diferente. Lucía despertó con el canto lejano de un gallo y el olor a pan que llegaba desde la casa de la vecina. Era un día cualquiera, o al menos, eso parecía. Se vistió rápido, se recogió el cabello y fue a despertar a Sofía, que dormía enroscada como un pequeño ángel. Arriba, mi amor. Hoy tenemos mucho que hacer, dijo, acariciándole el rostro. Sofía se desperezó con pereza, pero enseguida sonrió. ¿Podemos ir a ver a la abuelita después, mamá? Lucía dudó un instante. Claro, pero primero tengo que vender un poco. Luego pasamos por su casa, ¿sí? La mañana transcurrió despacio. El cielo estaba despejado y la vida seguía su ritmo habitual, el autobús ruidoso que pasaba, el hombre de la esquina que vendía periódicos, el olor a café de las panaderías. Pero en el corazón de Lucía había algo distinto, una sensación leve, inexplicable, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Cuando regresaron a casa, ya era mediodía. Lucía preparaba el almuerzo, un poco de arroz y frijoles, cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes firmes. No era el cartero. Ni la vecina. Se secó las manos en el delantal y abrió con cuidado. Delante de ella había un hombre alto, con traje oscuro, cabello entrecano y expresión serena. A su lado, un chófer sostenía un paraguas. El hombre sonrió amablemente. ¿Es usted Lucía Ramírez? Preguntó con voz grave y educada. Lucía se sorprendió. Sí, soy yo. ¿Ocurre algo? El hombre respiró hondo antes de responder. Mi nombre es Andrés Morales. Vengo de parte de mi madre, doña Carmen. Lucía se quedó inmóvil un segundo, sin poder creer lo que oía. ¿Doña Carmen? ¿Le ha pasado algo? Andrés bajó la mirada un instante. No, al contrario. Está bien, gracias a usted y a su hija. Hizo una pausa y sonrió con ternura. Me lo ha contado todo esta mañana. Lucía llevó la mano al pecho, aliviada. Ay, gracias a Dios. No sabía si había pasado buena noche. El hombre continuó. Llegué anoche de Europa. Llevaba muchos años sin ver a mi madre. Cuando fui a su casa, me habló de usted, de cómo la ayudó, y de su pequeña Sofía. Dijo que fueron su milagro en medio de la soledad. Lucía sintió los ojos humedecerse. Solo hicimos lo que cualquiera haría. Andrés negó con la cabeza. No, señora. Su voz sonó firme. Muy pocos lo habrían hecho. Sofía apareció detrás de su madre, curiosa. Mamá, ¿quién es el señor? El hombre sonrió al verla. Tú debes de ser Sofía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted conoce a la abuelita Carmen? Sí. Soy su hijo. Y se agachó hasta quedar a su altura. Y he venido a darte las gracias por haberle devuelto la sonrisa. Sofía rió, un poco tímida, un poco sorprendida. Entonces usted es el Andrés del medallón. Andrés rió también, emocionado. Así que te ha contado sobre eso, ¿eh? Lucía observaba la escena sin saber qué decir. Era como si el destino hubiese llamado a su puerta en persona. Entonces Andrés sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Mi madre insistió en que te entregara esto. Lucía abrió el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la caligrafía cuidadosa de Carmen. Hija mía, gracias por tenderme la mano cuando más lo necesitaba. Gracias por enseñarme que la bondad aún existe. Y por darle a esta anciana el regalo más grande, sentirse amada otra vez. Andrés sabrá qué hacer, porque la vida siempre recompensa a los corazones buenos. Lucía secó una lágrima. No sé qué decir. Andrés puso una mano sobre su hombro. No tiene que decir nada. Solo déjeme devolverle un poco de lo que hizo por nosotros. Ella lo miró, confundida. ¿Devolverme? Mi madre quiere que a usted y a su hija no les falte nada. Hizo una pausa. A partir de hoy trabajará conmigo. Tengo una empresa de catering que organiza eventos, y necesito a alguien de confianza para encargarse de la cocina. Mi madre me dijo que usted cocina con el corazón. Lucía se quedó sin palabras. Señor, yo, no tengo estudios.
No hacen falta estudios para tener valores, respondió Andrés con firmeza. Mi madre no se equivoca con las personas. Sofía miró a su madre con los ojos brillando. ¿Entonces ya no tendremos que vender dulces en la calle? Lucía la abrazó con fuerza. No, mi vida, parece que no. Andrés observaba aquella escena con un nudo en la garganta. Por un momento, vio en ellas el reflejo de su propia madre, la misma ternura, la misma fuerza silenciosa. Mi madre me pidió que las invitara a almorzar con nosotros hoy, dijo sonriendo. Dijo que no aceptará un no por respuesta. Lucía rió entre lágrimas. Entonces no diremos que no. Mientras cerraban la puerta para salir, el sol finalmente rompió entre las nubes. Era como si el cielo, después de tantos días grises, hubiera decidido sonreír también. Lucía tomó la mano de su hija y miró al hombre que estaba frente a ellas. Por dentro, sentía que aquel encuentro no era una casualidad, era la respuesta de algo mucho más grande. Un recordatorio de que la bondad, incluso cuando se ofrece en silencio, nunca pasa desapercibida a los ojos de la vida. El restaurante se encontraba en una colina, rodeado de jardines y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol de la tarde. Era el tipo de lugar en el que Lucía nunca se había imaginado estar. Las mesas eran elegantes, los cubiertos brillaban, y el aroma de la comida hacía que el estómago de Sofía rugiera discretamente. Andrés las acompañaba con una sonrisa amable. Por favor, sentaos. Este lugar es de una amiga, no tenéis que preocuparos por nada. Lucía miraba alrededor, desconcertada. Se sentía fuera de lugar. El mantel blanco, las copas, las servilletas dobladas en forma de flor, todo parecía pertenecer a otro mundo. Señor Andrés, de verdad, no era necesario tanto. Claro que sí, respondió él, sentándose frente a ellas. Ustedes hicieron algo que el dinero no puede comprar. Lo mínimo que puedo hacer es ofreceros un almuerzo decente. Sofía, encantada, miraba por la ventana. Mamá, mira. Se ve toda la ciudad desde aquí. Lucía sonrió. Sí, mi amor, es hermosa. Cuando llegó la comida, un plato simple, pero cuidadosamente preparado, Andrés esperó a que empezaran a comer antes de hablar. Mi madre me contó que usted cocina desde muy joven. Lucía asintió, tímida. Sí, señor. Aprendí con mi abuela. Cuando murió, empecé a vender dulces y pan para sobrevivir. Pues tiene talento, dijo él. Mi madre todavía recuerda el sabor de esa sopa que le preparó. Dice que le trajo recuerdos de su infancia. Lucía bajó la mirada, emocionada. No era nada, solo un poco de arroz y patata. No, sonrió Andrés. Era amor. Y eso, señora, se siente. El silencio se instaló por un momento. Sofía jugaba con la servilleta, mientras Andrés parecía reflexionar sobre algo importante. Finalmente, apoyó los codos sobre la mesa y miró a Lucía a los ojos. Escúcheme bien, por favor. Mi madre y yo hemos hablado mucho esta mañana. Ella me pidió algo, que me asegure de que usted y su hija no vuelvan a pasar hambre. Lucía se enderezó, sorprendida. Señor, yo no quiero causarle problemas. No es un problema, interrumpió él. Es una oportunidad. Sacó una pequeña carpeta de cuero de su bolso y la colocó sobre la mesa. Tengo una empresa de catering que organiza eventos en toda la ciudad. Mi madre me dijo que usted cocina con el alma, y yo necesito personas así. Lucía se quedó en silencio, casi sin respirar. ¿Me está ofreciendo un trabajo? No solo un trabajo, respondió Andrés con calma. Un nuevo comienzo. Ella parpadeó, intentando contener las lágrimas. Pero, no tengo estudios ni experiencia formal. ¿Y qué importa eso? Andrés sonrió. Lo que usted tiene vale más, honestidad, esfuerzo y corazón. Lo demás se aprende. Sofía miró a su madre con los ojos brillantes. ¿Entonces ya no tendremos que vender en la calle, mamá? Lucía la abrazó sin responder, emocionada. Andrés observaba la escena con un nudo en la garganta. Había algo en aquella mujer, una fuerza silenciosa, una dignidad que le inspiraba profundo respeto. Después de unos segundos, Lucía finalmente habló. Señor Andrés, no sé cómo agradecerle. Todo esto es demasiado. No tiene que agradecerme, respondió él. Usted ya sembró su gratitud cuando ayudó a mi madre sin esperar nada. Esto es solo la cosecha. Ella sonrió entre lágrimas. Entonces, aceptaré. Pero con una condición. Andrés arqueó las cejas, curioso. ¿Cuál?
Que me deje ganármelo con mi trabajo, no con su lástima. Él guardó silencio un instante y luego asintió, emocionado. Trato hecho, Lucía. En ese momento, Sofía levantó la mano, tímida. Señor Andrés, ¿y doña Carmen vendrá a comer con nosotros algún día? Él rió, conmovido. Claro que sí. De hecho, la está esperando esta tarde. Dijo que quería celebrar con sus 2 ángeles guardianes. Sofía aplaudió de alegría y Lucía rió entre lágrimas. Ese almuerzo, que había empezado con timidez e incertidumbre, se transformó en un momento de pura gratitud. Cuando salieron del restaurante, el sol ya estaba poniéndose. El cielo se teñía de dorado y la brisa cálida acariciaba sus rostros. Andrés caminaba a su lado, en silencio, mientras Lucía observaba a su hija correr por el jardín, riendo como hacía mucho tiempo no lo hacía. Por dentro, sentía algo nuevo, una paz que no conocía desde hacía años. No era solo el trabajo ni la ayuda. Era el reconocimiento. Era sentir que, después de tanto luchar, la vida finalmente le devolvía todo lo que un día ella había dado al mundo: amor, dignidad y fe. Andrés la miró y dijo con voz suave: a veces, los milagros no caen del cielo, se visten de personas buenas. Lucía lo miró, emocionada. Entonces, señor, usted también es uno de ellos. Andrés sonrió, contemplando el horizonte. No, Lucía. El milagro fue el corazón que ustedes tienen. Y así, en esa tarde dorada, entre promesas y sonrisas sinceras, el destino comenzaba a reescribir sus vidas, con el toque invisible de la bondad y el poder eterno de la gratitud. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la pequeña sala de Carmen, iluminando el suelo de madera gastada. Se sentó en su sillón favorito, sosteniendo la muñeca clara y el medallón que Sofía había dejado atado con el lazo rojo. El corazón de la anciana latía rápido, pero no de miedo, sino de esperanza. Hoy será un día especial, murmuró para sí misma, con una sonrisa tímida, mientras tomaba un sobre antiguo y una carta cuidadosamente doblada. Lucía y Sofía llegaron poco después, ansiosas y sonrientes. Buenas tardes, abuelita, dijo Sofía, corriendo a abrazar a Carmen. Hola, mi pequeña doctora, respondió Carmen, apretando a la niña con fuerza. Hoy quiero daros algo que nunca olvidaréis. Se sentaron juntas y Carmen empezó a hablar. La vida nos enseña muchas cosas, pero la más importante es que el corazón siempre sabe lo que es correcto. Abuelita, empezó Lucía, pero Carmen levantó la mano, pidiendo silencio. Ustedes me ayudaron cuando más lo necesitaba, sin esperar nada a cambio. Y hoy quiero devolveros un pedacito de todo eso que me dieron. Entregó a Lucía el sobre y la carta. Lucía abrió las manos temblorosas, el corazón acelerado. Dentro había suficiente dinero para pagar varios meses de alquiler y los estudios de Sofía, y la carta, escrita con la caligrafía delicada de Carmen, decía: Querida Lucía, no existen palabras que puedan expresar mi gratitud. Usted y Sofía me recordaron que la bondad no se mide por riquezas, sino por el amor que damos. Este regalo es solo un símbolo de todo lo que mi corazón siente por vosotras. Gracias por devolverme la fe en la humanidad. Con cariño eterno. Carmen. Lucía sintió las lágrimas recorrer su rostro. Sofía abrazó a su madre, emocionada. Mamá, es un milagro, dijo la niña con la voz entrecortada. Carmen sonrió. No, Sofía. El milagro lo hicisteis vosotras. Yo solo os devuelvo un pedacito de ese amor. Andrés llegó poco después, acompañado de su chofer, trayendo una cesta con regalos sencillos, dulces, frutas y una pequeña escultura artesanal hecha para Carmen. Hola a todas, dijo, sonriendo cálidamente. Mi madre insistió en que viniera a entregaros esto personalmente. Lucía se levantó, todavía sosteniendo la carta. Señor Andrés, no sé cómo agradecerle, dijo, con la voz emocionada. No es necesario, respondió él. Ya me habéis dado algo mucho más valioso, una lección de vida. Sofía miró a su abuela y luego a Andrés, con un brillo en los ojos. Entonces, ¿somos una familia ahora? Andrés rió. Sí, pequeña. Hoy todos somos parte de algo más grande. Carmen acarició la cabeza de la niña. Y que esta sea solo la primera de muchas historias felices juntas. Lucía sostuvo la mano de la anciana. Prometo que cuidaremos de usted, abuelita. Como vosotras cuidasteis de nosotras. El viento suave entraba por la ventana, moviendo las cortinas y esparciendo el aroma de las flores del jardín. En ese instante, nadie pensó en dinero, dificultades o pasado,
solo en el presente, en el corazón y en la gratitud. A veces, las recompensas no vienen de quienes esperan darlas, sino de quienes menos lo esperan, dijo Carmen, mirando a Lucía con los ojos húmedos. Lucía sonrió, apretando la carta contra el pecho. Entonces hoy he aprendido algo muy importante, la vida siempre devuelve lo que damos. Sofía levantó los brazos, riendo. Sí, mamá. Y yo quiero que todas las personas sean buenas como nosotros. Andrés observaba la escena en silencio. Sintió una paz profunda, como si todo en el mundo estuviera en su lugar. Mi madre tiene razón, dijo con suavidad. Vosotras sois milagros caminando entre nosotros. Cuando la tarde se convirtió en crepúsculo y el cielo se tiñó de tonos dorados y rosa, Lucía, Sofía y Carmen se sentaron juntas en el jardín. La muñeca Clara descansaba entre ellas, el medallón brillaba a la luz del sol, y el futuro parecía más ligero, más seguro. La vida había cambiado de forma definitiva. No por el dinero ni la riqueza, sino por el poder de un corazón generoso y de un gesto hecho sin esperar nada a cambio. Y aquel día, todas entendieron la misma lección. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por el amor que das y recibes. El ciclo de la bondad se cerraba allí, y empezaba un nuevo capítulo de esperanza, fe y amor para siempre. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. La pequeña Sofía creció, convirtiéndose en una joven llena de determinación y compasión. Lucía continuó trabajando con Andrés, ahora como chef principal de la empresa de catering, pero la vida de ambas había cambiado de una manera mucho más profunda que cualquier riqueza material podría ofrecer. Tenían seguridad, oportunidades, sobre todo, amor y gratitud. Sofía, recordando cada gesto de la abuela Carmen y el encuentro con el hijo millonario, decidió que quería devolver al mundo lo que había recibido. Inspirada por el ejemplo de la bondad que un simple gesto podía generar, estudió medicina y se especializó en geriatría. Mamá, algún día quiero abrir un lugar donde los ancianos no se sientan solos, dijo una noche, todavía adolescente, mirando a Lucía mientras lavaban los platos juntas. Mi vida, respondió Lucía con los ojos llenos de lágrimas. Eso sería maravilloso. Estoy muy orgullosa de ti. Y así nació la Clínica Esperanza, un pequeño centro gratuito para personas mayores, en el barrio donde Carmen había vivido sus últimos años. El objetivo no era solo cuidar la salud física, sino acoger con amor y atención, replicando cada gesto que Lucía y Sofía habían ofrecido a la anciana aquella noche lluviosa años atrás. Carmen, aunque más frágil con el paso del tiempo, visitaba la clínica siempre que podía. Observaba las salas iluminadas, los pasillos llenos de risas y el cariño con que cada paciente era tratado. Al mirar a Sofía, se sentía orgullosa. Mi pequeño milagro, murmuraba, acariciando la mano de la joven. Lo que sembré, ustedes lo han hecho florecer. Andrés, siempre presente, no solo acompañaba a Lucía en el trabajo, sino que también ayudaba a la clínica con donaciones e infraestructura. Para él, cada sonrisa de un anciano era un recordatorio del verdadero valor de la generosidad. Lucía observaba a su hija enseñarle a una señora a bordar y sonreía. Recordaba la noche en que la vida parecía no ofrecer nada, cuando todo lo que tenían era su bondad y el deseo de ayudar. Ahora, el mundo entero parecía sonreírles. Mamá, ¿ves? Dijo Sofía, tomando la mano de Lucía. Cada cosa buena que hicimos volvió a nosotros, pero multiplicada. Sí, mi amor, respondió Lucía emocionada. Es como dijo Carmen, la verdadera riqueza no está en el dinero, está en lo que damos y recibimos del corazón. En la pared principal de la clínica, un cuadro contenía una frase que se convirtió en el lema de todas ellas. Una buena acción puede cambiar 1000 destinos. Y era verdad. La bondad de Lucía y Sofía, aquel día lluvioso, transformó la vida de Carmen, inspiró al hijo a reconectarse con su madre, cambió su propio futuro y, años después, alcanzó cientos de vidas a través de la clínica. Con cada sonrisa de un anciano que encontraba cuidado y cariño, Lucía recordaba a la pequeña Sofía, el gesto simple de la muñeca y el lazo rojo, y sabía. Todo gesto de amor tiene un poder que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo la ciudad de tonos dorados. Dentro de la clínica, risas y conversaciones llenaban el aire. Afuera, los jardines eran cuidados con amor, como si cada flor fuera un símbolo de la gratitud y de la bondad perpetuada. Y, en ese momento, todas entendieron que la vida no se mide por lo que se recibe, sino por el legado de amor y humanidad que dejamos a los demás. Porque una simple acción de bondad, realizada sin esperar nada a cambio,
puede transformar destinos y crear historias que resuenan por generaciones. Y así, la historia de Lucía, Sofía y Carmen se convirtió en un ejemplo de vida real inspirador, mostrando que el mundo aún recompensa los corazones puros y que los milagros existen, incluso en los lugares más inesperados.